Bien, buenos días tengan todos, el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos si nos visitan por primera vez, algunos de ustedes, el Señor lo bendiga, siéntase como en casa. Hoy queremos compartir la palabra del Señor con ustedes y quiero leer un texto de Hebreos capítulo 10, verso 25, por favor. Es un texto y una palabra que es aplicable a todos los que buscamos de Dios de alguna forma. Hebreos capítulo 10, versículo 25, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios en este texto: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar a Dios, pidamos su ayuda. Padre, hoy te damos gracias porque nos das la vida, Señor. Un privilegio que hoy tenemos, que viene de tu mano y que sabemos que tiene un propósito. Y sabemos que el propósito principal en la vida del hombre, Señor, es conocerte y entenderte. Porque el paso por esta tierra es temporal, pasajero. Por lo tanto, hoy queremos entender esta exhortación de dónde viene, Señor, qué nos quiere decir a nosotros y qué es lo que nos pides hoy, que entendamos y cumplamos a fin de poder participar, Señor, de tu bendición. Háblanos, te ruego, bendícenos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien, este texto que estamos leyendo, vamos a ponerlo otra vez. Hebreos está dirigido a una iglesia que era conformada por judíos que habían creído en Cristo. Eran personas que venían de sangre de Abraham, pero que habían recibido a Jesucristo, habían creído que Él era el Mesías también, y ahora por lo tanto estaban sufriendo una persecución muy grave, porque para un judío, pues creer en Cristo significaba de alguna forma abandonar su fe por completo. Significaba que ellos iban a cortar de raíz con muchas costumbres, tradiciones, con situaciones familiares, aún hasta de herencias tenían que ver ahí. Y muchos de estos hebreos que estaban en esta iglesia habían perdido ya posesiones, habían perdido herencias. Muchos de los judíos que venían a Cristo automáticamente eran desheredados, simplemente por el hecho de creer que Jesús era el Mesías. Y además de eso eran perseguidos, o sea, por si no fuera poco lo que les pasaba, para que si alguno piensa que sufre por causa de Cristo, pues considere que estos judíos en el tiempo de Cristo estaban padeciendo de una forma terrible. Y el apóstol, algunos dicen que este texto lo escribió el apóstol Pablo, otros dicen que lo escribió Apolos, un hombre que era poderoso en la escritura. La Biblia no dice quién, pero lo que tenemos por cierto es que es inspirado por el Espíritu de Dios. Y sea el apóstol que haya escrito, tenía un conocimiento profundo, porque seguramente él también era judío, y por lo tanto les da ciertas exhortaciones por cuestiones que ellos ya estaban viviendo en ese momento. Y les dice en primer lugar: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué es la profesión de nuestra esperanza? ¿Cuál era la esperanza que tenían ellos? La esperanza era en el Mesías, en aquel que ya había venido, que se había hecho carne siendo Dios, que había dado su vida por ellos y que les prometía libertad del pecado en esta vida y después la vida eterna en la presencia de Dios. Esa es la esperanza que ellos tenían. Por eso habían desechado todo lo que esta tierra les daba, su estatus como judíos. Algunos de ellos incluso tenían derecho a ser sacerdotes, podían ministrar y podían obtener una buena forma de vida simplemente ministrando en el tabernáculo, en el templo que en ese tiempo estaba. Lo habían dejado todo. Dice: mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza. Recuerda que tú ya profesaste algo y has perdido mucho por causa de ello. Y por lo tanto dice: porque fiel es el que prometió. Es cierto que hoy estás padeciendo, es cierto que hoy hay aflicciones, les decía el Señor, pero Dios es fiel y no va a fallar en lo que ha dicho. Verso 24, y ahora les empieza a dar una exhortación acerca de qué debían de hacer para mantener firme sin fluctuar esa profesión. Verso 24, y considerémonos
unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice, una de las formas en las que vas a poder hacer fiel esa profesión de tu esperanza es considerar a tu hermano, al que ha tomado la misma decisión que tú. Tal vez aquí no somos judíos, somos mexicanos, pero ciertamente por causa de seguir a Cristo siempre vienen algún tipo de persecución y aflicción. De parte de la familia, en el trabajo, con tus amistades, con tu círculo social también. El hecho de buscar y seguir a Cristo no te hace precisamente una persona popular, sobre todo cuando tú das testimonio de tu fe. Y el apóstol les dice, tienes que considerar a tus hermanos, porque tal vez hay algunos que tengan menos aflicción que otros. Tal vez algunos tengan la bendición de poder estar en un hogar donde hay pura familia que busca a Dios. Y eso es una libertad muy grande porque tú ahora puedes congregarte, orar, leer la Biblia, puedes guardar ciertos hábitos y formas de vida, sabiendo que en tu casa no vas a recibir una persecución o una reprimenda, sino que te van a apoyar. Pero si tú vives en un hogar donde no todas las personas buscan de Dios, o donde tal vez tú eres el único que busca a Dios en esa casa, vas a tener una lucha y una guerra constante. Y algunos son más oprimidos que otros. Algunos tienen mayor libertad para buscar a Dios y otros están simplemente constreñidos por todas las circunstancias. Tienen que trabajar, o si eres un estudiante tienen que estudiar, o si eres ya una cabeza de familia pues tienes que proveer para el hogar, tienes que dar dirección en tu casa también. Y no es sencillo. Dice la Escritura, considera a los demás. Tal vez tú estás llevándola muy tranquilo. Qué bueno, gloria a Dios, si a ti no te toca hoy padecer, pero la vida es como una rueda de la fortuna. Todos vamos a pasar siempre por persecución, por momentos de bonanza, y así como la rueda de la fortuna, unos suben, otros bajan, pero todos pasan por el mismo lugar siempre. No hay nadie que diga, no, yo no voy a pasar allá arriba porque me da miedo. Vas a estar ahí tarde o temprano. Yo no quiero ir hasta abajo porque no veo nada. Vas a estar ahí también tarde o temprano. Todos tenemos momentos de aflicción. Si hoy te está yendo bien, Dios está bendiciendo tu vida, qué bueno. No te confíes, van a llegar momentos de aflicción, tarde o temprano. Y por eso el apóstol dice, considera a tu hermano. ¿Cómo? Debes estimularlo al amor y a las buenas obras. Debes de estimularlo para que él no se desanime, para que él no diga, ya no puedo, ya no quiero, ya sufrí demasiado, ya me hicieron demasiadas vejaciones, ya se burlaron demasiado de mí, ya abusaron demasiado de su posición y yo no puedo porque soy cristiano, pues no puedo responder igual, porque yo soy el que debo dar el ejemplo, ¿verdad? Y siempre cuando queremos buscar a Dios, tenemos la carga de mostrar lo que es correcto, y esa es una profesión. Y yo pregunto, ¿qué quisieras tú? Para algunos que se cansan de buscar a Dios o ser cristianos, ¿quisieras mejor vivir como una persona mundana? Soltar todas las cuerdas que Dios te pone y decir, ahora sí vamos a darle vuelo a la vida. Tú sabes que eso no va a acabar bien. Tú sabes que eso al final no te va a dejar nada y que todo el gozo que tengas es temporal, es pasajero y que la satisfacción que tienes solamente es circunstancial, pero no te va a durar mucho. Y más tiempo va a pasar en que tú digas, ya se me acabó este gozo, ya no le encuentro qué, a que digas valió la pena. Por eso dice, considérate, considera a los demás. Ahora, ¿cómo podemos considerar a los demás? Para que no caigan, para que no se desanimen, para que no fluctúen. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación, la iglesia, que es el tema que hoy quiero hablar, el tema lo he titulado La iglesia en el desierto. Y la iglesia es un cuerpo que Dios formó. Así como Dios creó el matrimonio, fue idea de Él, no fue idea del hombre, también Dios formó y creó la iglesia. Él fue el que le dio forma. Esta fue la primera iglesia como tal, porque era el primer pueblo que Dios había, en este caso, escogido por un llamamiento y que lo había apartado del resto de los pueblos, no por obras que ellos hubieran hecho, solamente porque Él los había tomado. Y ahora ellos iban en una travesía, voy a trasladarme ahorita al tiempo que anduvieron en el desierto, y eran un pueblo único, atravesando por un desierto hacia la tierra prometida. Y toda esa travesía que el pueblo de Israel tuvo es un ejemplo y testimonio para nosotros,
Por lo tanto, dice la palabra de Dios, no te dejes de congregar. El hecho de estar juntos ayuda y da cohesión al cuerpo de Cristo. Es muy importante. Y hay una figura de la naturaleza que todos conocemos, o quizás no todos la conozcan, y es la fuerza, voy a hablar del reino animal, es la fuerza de la manada, es la fuerza del grupo. Aún los animales más débiles nunca van a ser atacados y devorados por los depredadores si se mantienen siempre cerca de su manada. Aún si una pequeña cebra, si un pequeño alce, una oveja, cualquier animal que usted guste, animales gregarios que andan siempre en manadas, siempre los depredadores, para poder cazar uno de esos animales, tienen que hacer una primera cosa: separarlo del grupo. Si ellos consiguen separar del grupo a uno, no importa si es adulto, o si es pequeño, o si es viejo, o si es enfermo, no importa. Si consiguen separarlo, ya nada más es cuestión de tiempo que lo casen, que lo maten, que lo devoren. Pero si no consiguen separarlo, no importa qué hagan, no importa que sean 10 lobos, que sean 5 leones, que sean perros salvajes, que sea cualquier depredador que usted guste, nunca se van a atrever a cazar a un animal que está dentro de la manada. ¿Por qué? Porque hay una fuerza dentro de todo ello. Por eso el texto dice, no te dejes de congregar. Porque lo primero que Satanás va a buscar hacer, y lo que yo he visto durante los años, ya casi 30 años de caminata con el Señor, yo siempre he visto que el primer paso para que una persona que busca o camina con Dios se aleje y se aparte y se vuelva al mundo, es primeramente dejar de congregarse. Es lo primero que va a ocurrir. Y puede haber tantas razones buenas, justificables, no justificables, lo que usted quiera. Ahora que fue el tiempo de la pandemia, tuvimos que cerrar las iglesias a las reuniones públicas durante mucho tiempo, muchos meses. Y muchos discípulos y cristianos, algunos sufrieron porque realmente la congregación era el único lugar donde podían tener comunión con gente cristiana, no tenían familia cristiana. Los que teníamos la bendición y el privilegio de tener familias cristianas, podíamos hacer cultos en casa, podíamos orar, podíamos hacer muchas cosas. Realmente, aunque fue un encierro físico, realmente Dios está en todos lados y nos bendijo, pero para muchos sí fue una cuestión bastante difícil. Y lo grave que yo veo es que después de esa pandemia, que hoy ya gracias a Dios no hay la restricción de reunirse públicamente, pero muchos se quedaron muy acostumbrados a no reunirse, a no congregarse. Qué bueno que podemos transmitir vía internet, ¿verdad? Una reunión, qué bendición. Si una persona está en silla de ruedas, si está imposibilitada en su cama y no tiene cómo moverse, si alguien está en un hospital o trabaja los domingos porque tiene un trabajo que le impide congregarse formalmente y tiene un teléfono, una computadora, una señal de internet, qué bendición que pueda ir a recibir una reunión, qué bendición que pueda recibir cantos en vivo, una predicación, alabanza, es una bendición, pero tiene ciertas utilidades para las personas que no se pueden congregar. Pero para aquellas que pueden congregarse, la Escritura nos dice, no te dejes de congregar. Pero Dios está en todos lados, sí, también Dios está en la cantina, también Dios está en un burdel. Y no por eso vas a decir, aquí voy a buscar a Dios. También Dios está en donde están los políticos tomando. También Dios está donde hay narcotraficantes o donde hay sicarios planeando matar gente. Y no por eso vas a decir, aquí está Dios también. No, Dios en todos lados mira lo que el hombre hace. Pero no quiere decir que Dios se va a manifestar en esos lugares. Dios eligió un lugar en donde Él va a manifestar su nombre y su palabra. Y aquí tenemos las condiciones pues adecuadas, ¿verdad? Usted vino hoy, tiene un lugar y vino a escuchar la palabra. Yo me preparé el día de hoy para venir el día de hoy a manifestar y a predicar la palabra. Tenemos las condiciones adecuadas. Es un lugar privado. Si llueve no importa, si hace calor no importa, abrimos las ventanas. Estamos cómodos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero si lo hacemos en el trabajo, pero si lo hacemos en casa, si estamos a lo mejor ocupados, si llega una visita, si nos hablan por teléfono, si suena, si llega un mensaje, y más con las adicciones que hay a los aparatos en estos días, a veces se vuelve muy complicado que alguien pueda recibir un mensaje completo, porque siempre se distrae con algo. Y créame, nuestro adversario sabe que nuestra mente es el aparato digestivo de nuestra alma. Y si él consigue distraer nuestra atención para que no estemos enfocados 100%
en lo que Dios nos quiere hablar, vamos a perder gran parte de lo que Él nos quiere decir. Entonces, por eso dice la Escritura, no te dejes de congregar. Algunos ya tenían la costumbre de no congregarse. Y ahora ellos no se quedaban en casa por comodidad, ni porque vieran transmisión, se quedaban en casa porque tenían riesgo de persecución, porque tenían riesgo de ser algunos apresados, tenían riesgo de ser algunos apedreados en las calles. Los judíos tuvieron muchas persecuciones, cristianos y no cristianos también, pero después de ser cristianos, aún los propios judíos también los perseguían a ellos. Entonces ellos, por seguridad, podríamos decir, no se congregaban. No, es que está difícil. No, es que es complicado. Pues aquí tengo mi Biblia, yo aquí leo, aquí oro, aquí busco. No te dejes de congregar. Considera a los demás. Una silla vacía es un testimonio también. Hoy hay personas que vinieron, pero también hay personas que no vinieron. Si alguien no se pudo congregar por una razón justificable, se enfermó, tuvo un deceso familiar, tiene alguna cuestión que le impida realmente venir, no hay problema. El problema es cuando alguien, sin tener una justificante válida, decide, opta por no congregarse. ¿Sabe qué dice la Biblia que hace Dios cuando venimos a una reunión? Dice la Biblia que Dios pone mesa, que Él pone una mesa y que Él pone manjares, alimento espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en cada reunión el Señor va a poner a tu disposición alimento, palabra del cielo, fresca, manjares deliciosos que si tú sabes, que si tu paladar espiritual está entrenado, vas a saber diferenciarlos y degustarlos. Si no, pues no vas a entender obviamente, ¿verdad? Pero aún al que no es cristiano, el Señor también le va a hablar y le va a hacer entender cosas, porque también dice la Biblia que caen las migajas del pan de la mesa de los hijos y aún comen también los que no tenían correspondencia para con ello. Dios les da a todos de una forma. Por eso dice la Escritura, como algunos ya tenían por costumbre, dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, congregarse es una de los medios de gracia que Dios estableció para mantenernos firmes. ¿Quieres ver a una persona que va a perder su búsqueda o su caminar con Dios? Empieza a buscar a las personas que dejan de congregarse voluntariamente. Esos son los candidatos. Más temprano que tarde o más temprano que tarde, según las condiciones, van a acabar de alguna manera sufriendo la consecuencia. Satanás los aparta, los separa y una vez lejos de la manada, empieza a minar sus mentes, empieza a minar su resistencia. Pues bueno, pues haz esto, pues haz aquello, pues ve para acá, pues ve para allá, ve a estos lugares. Pues sí es cierto, a lo mejor no es de mucha edificación, pero pues ¿qué tiene? También Jesús iba a las fiestas, iba con los pecadores y con los publicanos, sí, pero Él iba a predicarles, no iba a reírse, ni iba a convivir con ellos en sus cosas, iba a darles un testimonio. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Minar la resistencia y confundir a la persona respecto a lo que es bueno y a lo que es válido. Y eso es lo que va a empezar. Por eso dice la Escritura, no te dejes de congregar. ¿Qué hizo la Escritura? ¿Qué hizo Dios, perdón, y qué dejó en la Escritura marcado para podernos traer a nosotros un ejemplo? El desierto que el pueblo de Israel cruzó es un tipo del mundo. Egipto, del cual Dios sacó el pueblo de Israel, es un tipo de la esclavitud que tenemos en este mundo al pecado. Este mundo te esclaviza. Si tú lo permites, este mundo te esclaviza a la necesidad del dinero, a la necesidad de la comodidad, a la necesidad de los planes que no son malos en sí mismos, pero que no te dejan tiempo para buscar a Dios. Faraón es un tipo de Satanás que les decía aún a los judíos en algún momento, pues vayan ustedes a adorar, pero déjenme a sus hijos conmigo, déjenme a sus niños, yo aquí los cuido, yo se los crío. Tú vete a la iglesia y deja aquí a tu hijo conmigo, aquí tengo la tele, aquí tiene todo tiene el internet para que se críe, para que se forme, yo te lo educo. Hay siempre un engaño. Y el desierto es un tipo de la caminata diaria del cristiano en la tierra. ¿Por qué Dios usó un desierto? ¿Por qué esta parábola? Porque el desierto contiene por el aire caliente que sube y baja, hay muchos espejismos. Y si tú vas un día, ni siquiera ocupas ir a un desierto, un lugar donde haga mucho calor y que esté seco. Tú vas a mirar a lo largo
aparentes manantiales. Vas a decir, allí hay agua. Es un espejismo. Y cuando caminas y cuando corras hacia esa agua porque tienes sed, vas a llegar y vas a decir, ¿dónde está el agua? Yo estoy seguro que vi agua. No era agua, era arena. El desierto es un tipo del mundo porque también el mundo está lleno de espejismos. Tú puedes ver a lo lejos tus planes, tus metas, tus propósitos, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te dice que debes de ser, y tú lo ves a lo lejos y dices, sí, eso es bueno. Si yo alcanzara y tuviera eso, sería feliz. Si yo alcanzara esa meta, eso que puedo ver, ese manantial que estoy viendo, no, yo ya la haría. ¿Y qué pasa? Que muchos invierten su vida y dejan 5, 10, 15, 20 años de su vida. Y cuando llegan dicen, era arena. Y yo pensaba que era agua. Pensaba que iba a saciar mi sed. Pensaba que me iba a dar reposo y lo que veo es que para conseguir esta arena, que al final no era ni agua, tuve que sacrificar mucho. Y entre ello, una de las cosas que vas a sacrificar es tu vida para servir y para buscar a Dios. Ya cuando veas, ya pasó el tiempo, ya creciste, ya te hiciste viejo, tus hijos ya crecieron, ya son grandes, ya son niños o ya son adolescentes. Y resulta que si no invertiste tiempo en tus hijos cuando eran niños para darles valores, para darles principios, para instruirlos en la palabra, llegan a la adolescencia y después ya no tienes cómo retenerlos porque hoy ya tienen valores, tienen principios que tú no les diste, que obtuvieron en la escuela, que obtuvieron en la televisión, en el internet, en la computadora, y ya traen ni sus propias ideas. Ya luego te dicen, papá, pues yo te respeto, respétame tú a mí. Me enseñaron en la escuela que hay que ser tolerantes. ¿Y por qué eso enseñan hoy en la escuela? Ya las escuelas ni siquiera se pueden preciar de llamarse escuelas, ya se han convertido en centros de adoctrinamiento, donde los niños van a ser formados en su mente para aceptar todas las ideologías que este mundo que está corrompido les quiere dar y para que los padres simplemente se hagan a un lado en el nombre de la tolerancia y el progreso. El rato tu hijo te va a decir, pues no me puedes obligar a ir a la iglesia. Me dijeron en la escuela que yo tengo libertad de creer lo que yo quiera y que nadie me puede decir que yo crea algo, torciendo un principio de la Constitución. Sí es cierto, hay libertad de creencias, pero también dice la misma Constitución que los padres tienen la responsabilidad de tutelar a sus hijos hasta la edad en que puedan emanciparse. Y ese principio no lo dan porque choca entonces. ¿Qué quiere decir ese principio de la Constitución? Que los padres tenemos el derecho de criar y dar valores a nuestros hijos, darles educación sexual, darles educación moral, darles educación en principios y en valores cívicos, no el Estado. Somos los padres los que tenemos esa prerrogativa. Pero si tú no te educas a ti mismo, si tú no tienes los principios de la palabra de Dios, ¿qué les vas a dar a tus hijos? Tal vez consigas hacer hijos buenos, pero no hijos cristianos. Tal vez consigas hacer hijos que tengan prudencia, que sean muy educados, que sean muy respetables, que tengan muy buenos modales, pero que tengan anhelos y deseos impíos en su corazón, porque no tuvieron un conocimiento íntimo de la persona de Jesucristo. No sirve eso. Los buenos son las personas más difíciles de poder venir a Cristo. Las personas que no tienen vicios, que trabajan, que solamente hacen las cosas que el mundo les pide y que todo va bien, pero que no tienen a Dios en su corazón, están huecas. Pero el mundo dice, bravo, son ciudadanos ejemplares. Por eso este mundo es un desierto, porque hay mucho engaño, mucha imagen, mucha percepción engañosa. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Vamos a leer este texto. Quiero que ponga atención porque aquí está el centro de lo que yo hoy quiero compartirle. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras,
como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ponga atención, ¿por qué Dios nos permite que tengamos toda esa historia? Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Qué instructivo. Aquí podemos darnos cuenta que entonces la historia de esa iglesia en el desierto es más que un simple compendio de historia. ¿Sabía usted que para los judíos la Biblia, el Antiguo Testamento, es su libro de historia, es su libro de geografía, es su libro de civismo, literalmente, porque aprenden principios? Ya obviamente civismo no tanto, ya tienen sus leyes de Estado, pero para muchos judíos, sobre todo los que son ortodoxos, el Antiguo Testamento es su regla de conducta. Ellos lo ven así: historia, geografía, moral, civismo, etcétera. Pero a nosotros que no somos judíos podemos pensar, bueno, ¿y a mí qué es lo que le pasó al pueblo ahí? Pues están bien lejos de aquí, están al otro lado del mundo. No, todo eso, verso 11 nuevamente, todo lo que vamos a ver el día de hoy, les aconteció como ejemplo. ¿Para qué es un ejemplo? Yo siempre les he dicho a mis hijos, hay dos formas de aprender en la vida las cosas. Una es en carne propia, rompiéndote tú la cabeza para que veas que la pared estaba dura y que no valía la pena darle topes. Ya aprendiste que estaba dura. Y sí, ya constataste que estaba dura porque te hiciste un chipote, te abriste y te sacaste sangre. Y la otra es oyendo y viendo lo que les pasa a otros, que si ya se pegaron antes, para que tú no tengas que pegarte y decir: la pared está dura, no me conviene estrellarme ahí. Lo que les quiero decir siempre es: no tienes que experimentar todo en esta vida para saber que hay cosas que no te convienen. Si tú eres sabio, vas a tomar tu vida y vas a guiar tu testimonio y tu decisión a través de la Biblia, y no vas a tener que experimentar algo para saber que no te conviene. Si tú eres sabio y aprendes por el ejemplo que les ocurre a otros, no vas a tener tú que experimentar lo mismo y perder años de tu vida y desperdiciar tu familia, desperdiciar tu matrimonio, desperdiciar tus hijos, desperdiciar lo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque es una forma de aprender. Todos elegimos cómo aprender: o en carne propia, o en base al ejemplo, o en carne ajena, como decimos. Escarmentamos en cabeza ajena. Y es lo que dice el texto: puesto que Dios ama al hombre, les ha dejado muchos ejemplos para que no nos acontezca a nosotros como ya les aconteció a ellos. ¿Y sabe qué les aconteció a ellos? Que de toda esa gente que sacó Dios de Egipto, la mayoría no pudieron entrar a la tierra prometida. Solamente la vieron, solamente sabían que estaba ahí, pero ya no pudieron llegar. ¿Por qué? Porque decidieron hacer las cosas que vamos a ver el día de hoy. Empezaron a dejar el camino que Dios les había mostrado. ¿Qué ocurrió entonces para Dios asegurar que ellos llegaran? También quiero aclarar una cosa muy importante. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel por el desierto? Quizá lo sepa, anduvo 40 años. Pero ¿sabe realmente cuánto tiempo duraba la travesía de Egipto a la tierra de Canaán? Por todo el grupo que eran, no debían haber tardado más de 2 o 3 meses a lo mucho. En ese tiempo llegaban porque traían ganados, traían niños, tenían que acampar, era un desierto, pero Dios proveyó todo para que ellos llegaran aún más rápido. Vamos a leer Éxodo 13, versículo 21. Fíjese cómo la bondad de Dios piensa en todo, obviamente. No le vamos a enseñar a Dios las cosas. Dice la Escritura: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. Éxodo 13, verso 21. Delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen, ¿cuándo? De día y de noche. O sea, realmente ellos no tendrían ni siquiera que detenerse.
¿Cuál sería la ventaja de andar en la noche en el desierto? Pues que no hay tanto calor. Es una de las limitantes más grandes para poder caminar en un desierto, el sol, la deshidratación. Pero Dios proveía una columna de fuego. Y si en el día tenían que caminar y resulta que hacía mucho calor, pues no importa. Había una nube para que ellos también estuviesen cubiertos y no tuvieran problema con la deshidratación y el calor. Para que tal vez ellos podrían taparse como los beduinos, ¿verdad? Que usan gruesas túnicas en la cabeza y el cuerpo, y no es porque tengan frío, es para que el sudor moje la ropa y los refresque y no se deshidraten tampoco. Bueno, ellos no tenían estos problemas. Dios proveyó todo. En otras palabras, el Señor les proveyó todo para que no se perdieran. Que no sabemos dónde está, nada más mira la columna. Ahora, ¿a quiénes les iba a dar este beneficio? Versículo 22. Dice la palabra de Dios: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. ¿De dónde no se apartaba la columna de nube y el fuego? Del pueblo. La congregación, la iglesia, nada más cambien los nombres, esto es una parábola para nosotros. ¿Qué te dice Dios? Mientras te mantengas en el pueblo, va a haber nube y va a haber fuego. ¿Qué pasaba si alguien decía: oigan, pues a mí me gustó mucho este paraje que encontramos, estas rocas, yo me quiero quedar aquí 5 días, voy a quedarme a acampar con mi familia? ¿Por qué? Pues ustedes sigan, yo los alcanzo. Total, Dios está en todos lados, ¿verdad? También Dios está aquí en este lugar conmigo. ¿Sabe qué iba a pasar después de 5 días? ¿Dónde está la columna de fuego? ¿Dónde está la nube? Pues vamos a alcanzarlos, yo vi que se fueron por allá. Y luego intentan alcanzar al pueblo, pero ya está el sol. Y no pueden caminar de noche porque ya no ven. No había lámparas, no existían las baterías todavía. Tenían que parar forzosamente de noche. El pueblo de Israel no tenía que parar en la noche. Ellos podían continuar. ¿Sí va entendiendo la idea? Si alguien se apartaba del pueblo, perdía el beneficio de la protección. Si alguien se aparta de la iglesia, si alguien se deja de congregar, si alguien decide y menosprecia lo que Dios le está proveyendo para que camine y llegue hasta el final, quizá después llegue a alcanzar, pero quién sabe en qué condiciones. A lo mejor esas personas, sigo en mi ejemplo hipotético, que se quedaron 5 días y que no siguieron la columna, pues tal vez un día los alcancen, pero van a llegar a lo mejor mordidos por un escorpión, deshidratados, con ámpulas en la frente por el sol, o sea, con consecuencias. Con consecuencias. ¿Qué te está queriendo decir Dios? Mantente a donde yo te voy a bendecir. No te alejes de ahí. Si te alejas, vas a recibir consecuencias, tarde o temprano. Porque está ya escrito, esa columna era la certeza de que iban a la tierra prometida. No eran linderos individuales, No dijo, bueno, como yo soy Dios, le voy a dar a cada quien su nubecita para que cada familia camine como quiere, al fin todos vamos al mismo camino. Es que todos los caminos llevan a Roma. Pues tal vez a Roma sí, pero a la tierra de Dios no te van a llevar. No es individual, es el pueblo. Dios bendijo la congregación, Dios creó su iglesia. Dios compró con su sangre a la iglesia. Es muy valiosa para Él. ¿Qué va a pasar entonces si alguno se llega a alejar? Pues dice la Escritura que también Jesús es el buen pastor. Va a usar su callado y va a intentar jalar a la oveja que se aparta nuevamente hacia el camino. No te alejes, vente para acá. Te vas a arriesgar, hay depredadores, hay ladrones, hay salteadores, hay lobos, hay serpientes, hay escorpiones, hay agujeros, hay acantilados, te puedes caer. Vente para acá. Pero hay un punto muy importante que omiten muchos comentar, que aunque Jesús tiene su vara, su callado, el callado es ese bastoncito que tiene como un ganchito, como un signo de interrogación. Se usaba para jalar a las ovejas por el cuello cuando se estaban desviando de la columna. ¿Sí? Las ovejas caminaban en columna detrás del pastor. No es como hoy que dicen que van a pastar ovejas, las ovejas se van por donde quieren, nomás las cuidan. No, en aquel entonces caminaba el pastor y las ovejas iban detrás de ella. Las ovejas son medio ciegas, no ven,
pero tienen buen oído. Por eso dice la Escritura, oyen mi voz y me siguen. No es que lo vean, es que oyen su voz. Las ovejas son animales prácticamente ciegos, no tienen capacidad visual, es muy corta su capacidad, pero pueden oír la voz. Ellos reconocen la voz de su pastor. Pero aquí hay una cuestión. Aunque Jesús tiene un cayado para acarrear a la oveja hacia sí, también la oveja tiene voluntad, tiene libre albedrío. Y si Jesús decide que alguien se está yendo, y él lo quiere jalar, pero la persona dice, no, yo quiero seguir por aquí, respétame, ¿verdad? Como diciendo los niños en la escuela, la tolerancia. Respétame, yo te respeto, es mi decisión, es mi camino. Dios te va a decir, no te voy a forzar a estar conmigo, no te voy a forzar a que estés aquí. Si vas a estar aquí es porque valoras lo que yo soy, por fuerza no puedes estar. Y te va a dejar. Pero es porque tú decidiste irte lejos. Cuando dice la Escritura, mis ovejas son mías y nadie las arrebatará, es cierto, nadie las puede arrebatar mientras están cerca de Cristo. Pero si la oveja se aleja, va a ser arrebatada no porque Cristo no la cuidó, sino porque la oveja se alejó de la protección del Señor. Dios no nos creó como robots que nos presiona un botón en el cuello y vamos caminando hacia la iglesia, ¿verdad? Hay un cantito muy bonito que dice, bien pudo hacer seres de hojalato de papel que al oprimirles un botón cantaran aleluya y dijeran amén. Pues sí, Dios también te pudo haber creado como un autómata y programarte para que todos los domingos a las 9 te levantaras a bañarte, te arreglaras y a las 10:30 estuvieras puntualmente en la congregación y cantaras y alabaras, pero no iba a ser tu voluntad, iba a ser porque no tenías otra opción. Y eso ya no es amor, eso ya no es consagración. ¿Qué tiene que hacer Dios para poder garantizar que realmente tú lo sigues por amor? Dejarte la libertad de elegir y que seas tú el que elija el camino o que no elijas el camino de Dios. El Señor les proveyó todo, nube y fuego, sombra y frescura, luz en la oscuridad y frescura en medio del calor. No tenía ninguna excusa. Y siempre que el pueblo se mantuviese junto y siempre que la columna de nube se movía, ellos levantaban sus cosas y caminaban bajo la sombra de la nube. Nunca les pasó nada mientras se mantuvieron ahí. Pero cuando algunos empezaron aún dentro de esa cobertura a tomar decisiones, ocurrieron cosas terribles. Vamos a volver a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a recordar aquí en el versículo 2, del 2 al 4 primeramente, solamente recalcar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Este es el primer momento en el cual vemos algo relacionado a un bautismo. El agua, ¿verdad? La nube, el mar, cuando cruzaron el mar, fue un tipo del bautismo en Cristo. La redención que te saca de Egipto, no porque el bautismo salve, sino porque era el sello de que eran ya un pueblo apartado para Dios. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Dónde mandaba Dios el maná? ¿A donde estaba la nube o donde no estaba la nube? Pues donde estaba la nube. Ese punto olvidó omitirlo. ¿Qué iban a comer esos que se quedaron 5 días en el paraje muy bonito de la peña que les encantó, donde se quisieron quedar y no seguir la nube? ¿Ya no iba a haber maná? No, pues agarramos maná para 5 días. No puedes. ¿Qué le pasaba al maná que la gente almacenaba para otro día? Se agusanaba. No puedes comer, no puedes almacenar la bendición. La bendición de la semana pasada es que la semana pasada me congregué y Dios me bendijo y Dios me habló y lloré y entendí. Sí, pero eso fue la semana pasada. Hoy necesitas la bendición de esta semana. Y solamente de hoy, porque ni siquiera es para toda la semana. Mañana necesitas otra bendición de parte de Dios. Y el martes otra vez, y el miércoles otra vez. El maná no se puede almacenar. No puedes vivir de lo que viviste antes. Eso te sirvió en su momento. Ya no te sirve hoy. Fue el maná de ese día. Por eso Jesús enseñó a orar, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Es para cada día. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y verso 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Siempre que estuvieron bajo la nube,
siempre que estuvieron al lado de la columna de fuego, nunca tuvieron carencias. Y esta es una promesa muy importante para ti que estás caminando con Dios o que quieres caminar con Dios. Si tú te mantienes en el camino, en la voluntad de Dios, Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, nunca te va a decir, pues ya no tengo más que darte, se me acabó la bendición. Dios nunca va a decir eso. Él siempre te va a dar y siempre te va a proveer, siempre y cuando tú te mantengas bajo la nube. Y eso implica, entre otras cosas, también el congregarte. ¿Por qué? Porque es parte del amor considerar a los demás al amor y a las buenas obras. Ahora sí, verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. La palabra postrados es un eufemismo para decir murieron, perecieron en el desierto. Oye, pero Dios les dijo que iban a entrar, ¿por qué no entraron? Entonces Dios no cumplió su promesa. Entonces Dios no fue fiel. No, sí entraron, pero ¿sabes quiénes entraron? Los hijos de todos ellos. Porque en una ocasión ellos dijeron, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto para venir aquí a morirnos de hambre y de sed en este desierto ardiente. Y nuestros hijos estaban mejor en Egipto y aquí iban a ser presas. ¿Y qué dijo Dios en su furor? Ninguno de ellos va a recibir mi reposo. Y los hijos de ellos que dijeron que eran para presa, ellos van a tomar la tierra, pero sus padres ninguno va a tomar la tierra. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que hablas de parte de Dios. Ay, preferiría no buscar a Dios. Ay, preferiría no ser cristiano. Ay, ten cuidado. Ten cuidado con lo que dices. No sea que Dios oiga tu voz y que diga, ¿de veras quieres probar no ser cristiano? ¿De veras quieres andar en la tierra sin mi bendición y caminar bajo tu propia antorcha? ¿Crees que te va a alcanzar tu luz? ¿Crees que te va a alcanzar tu sabiduría para enfrentar todos los dilemas que hay afuera? Todas las decisiones que vas a tener que tomar. ¿Crees que te va a alcanzar tu conocimiento para criar a tus hijos en el temor de Dios y que ellos te honren en un futuro? ¿Crees que te va a alcanzar? Algunos dicen todavía, pues yo creo que sí. Ándale pues, vete y luego me cuentas. Nos vemos en 10 años. ¿Y sabe yo qué he visto? Gente que regresa con chipotes, con heridas, con pérdidas. Algunos regresan ya sin familia, sin matrimonio. Algunos vuelven ya completamente, ya algunos hasta intentándose matar, algunos de ellos. Y lo peor es que saben que tomaron malas decisiones porque se alejaron de Dios. Nadie los corrió, se fueron. Los engañó el mundo. Fueron seducidos, sus ojos los engañaron y pensaron que esas cosas que sus ojos veían les iban a dar la felicidad que tanto creían que no tenían aquí, que no encontraban en Cristo. Terrible engaño. Versículo 6. Vamos a ver entonces qué hicieron específicamente y qué cosas nos advierte Dios que debemos de cuidar, no hacer, y quiere que aprendamos en cabeza ajena. Número 1. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer punto, una tentación y un tropiezo frecuente en la vida de alguien que busca a Dios es la codicia. ¿Qué es codiciar cosas malas? Algunos pensarán, no, pues codiciar la mujer ajena, codiciar lo que no es tuyo. Sí, eso es muy obvio, eso está en los mandamientos. No necesitamos que nos diga Dios aquí otra vez. Pero en la vida de un cristiano, ¿qué es codiciar cosas malas? Te lo voy a resumir en una frase solamente. Es codiciar aquello que Dios no tiene planeado para ti. Punto. Y solamente quien camina con Dios va a entenderme esto. Dios tiene un plan para cada uno. Es un plan que es perfecto, porque a Dios no se le escapa nada. Dios tiene una temática que Dios quiere que tú vivas, en la cual vas a realizarte plenamente, en la cual vas a disfrutar de bendiciones que este mundo no conoce ni entiende, en la cual vas a poder caminar en la paz y en el amor que el mundo tanto anhela, pero que nunca alcanza, porque buscan en lugares donde no van a hallar. Y cuando el cristiano empieza a ser seducido, ¿cómo? La codicia, ¿por dónde entra? Entra esencialmente por dos lugares. Entra por los ojos, entra por los oídos. Cuando la gente te cuenta, ¿verdad? No, mira, si tú hicieras esto, si tú vivieras así, si tú vinieras conmigo a hacer lo que yo hago, no, te iría muy bien. No, ganarías muy buen dinero.
no tendrías tantos problemas, no, saldrías rápido de todos tus asuntos. Y otra es la vista. Cuando tú ves las formas de vida que el mundo te propone, la televisión, el cine, las amistades, los modelos que el mundo te da, te proponen un estilo de vida. ¿Cuál es el sueño de los jóvenes? Sus sueños guajiros, les digo yo, que nunca se van a conceder. Quieren ser un youtuber que gane $20,000 al mes, ¿no? Haciendo videitos en su casa y no esforzarse, o un esfuerzo de ese tipo. O sea, traen ideas, son los parámetros que el mundo hoy les da. No, ¿para qué estudio? No, eso es mucho trabajo. No, hay que quemarse las pestañas. No. O trabajo físico, no, trabajo físico, ¿cómo crees? No, mejor en mi casa, yo ahí hago cosas. O sea, son modelos que te da. Y el caso es que empieza a entrar algo que se llama la codicia. Y la codicia tiene una cualidad muy dañina, que es que cuando entra al corazón del hombre, por codiciar aquello que no tienes y anhelas alcanzar, pierdes la capacidad y la facultad de disfrutar lo que ya tienes ahorita. Si hoy tienes una familia, si hoy tienes un matrimonio, si hoy tienes hijos, cuando tú empiezas a codiciar, a veces para poder alcanzar eso que tú anhelas y que el mundo te da, tienes que perder el goce temporal de lo que Dios ya te está dejando ahorita. Ya no lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque estás codiciando. ¿Qué quería el pueblo de Israel en el tiempo en que estaban ahí? Bueno, pues ellos para empezar querían comida que no fuera el maná. Ya estaban cansados del maná. No es que el maná ya, pues, algo, ¿no? Unas cebollas o… Ahí dice la Biblia hasta qué cosas querían ellos comer. Querían carne, querían ciertas verduras, querían algunas frutas que estaban acostumbrados a comer. Egipto era una tierra fértil, está al lado del Nilo, había mucha agua, había muchos árboles, pero Dios les dio maná. Ay, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué no me deja disfrutar más? Porque Dios también quería formar un carácter en ellos. Carácter que no tenían, estaban muy mimados, estaban muy acostumbrados a tener lo que ellos querían, estaban acostumbrados a obtener lo que se proponían sin importar los medios, Moisés incluido también. Él pensó que para liberar al pueblo, pues no importaba si mataba a un egipcio que oprimía a otro, ese no era el camino de Dios. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios, porque como son más altos los cielos que la tierra, así los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y lo que a ti te parece que es el plan perfecto para tu vida, Dios te dice, ¿sabes qué? Bórralo y ponle corrector porque tu plan no sirve para nada. Vas a acabar destruido y en la miseria. No, pero es que yo estoy seguro que está bien. No es el plan correcto. Pero yo creo que sí. ¿Y qué pasa? Muchos dicen, yo sigo mi plan. Bueno, Dios tampoco los va a obligar. Bueno, ellos codiciaron. Y dice la Escritura que al codiciar cosas malas, se apartaron en su corazón de Dios. ¿Qué tenían en su corazón? Todo va junto con pegado a lo que vamos a hablar. Murmuración, es que Dios no me ama. Si Dios me amara, me daría estas cosas. Si Dios me amara, no me tendría que ir sufriendo tanto. Si Dios me amara, me traería esta liberación. Si Dios me amara, me traería esta sanidad. Si Dios me amara, empiezas a codiciar. Tú desconoces el plan de Dios. No puedes pensar como Él piensa. Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Fíjese cómo aquí la Biblia llama idolatría al sentarse a comer y a beber. Dice, pues ¿cómo? Yo pensaba que idolatría era inclinarme ante un muñequito, obtener una imagen y ponerle velitas. También. Pero para este pueblo que estaba en el desierto, la idolatría era mucho más sutil. Era comer y beber. Por eso dice en Romanos, si pues comes o bebes, hazlo todo para la gloria de Dios. Y te dedicas a comer o a beber solo para satisfacer tus apetitos, para empezar, pues va a tener consecuencias a tu cuerpo, porque la comida que hoy en día tenemos disponible en la sociedad no es la más saludable, no es la más recomendable, es peligrosa de hecho. Si no sabes cómo poderla dosificar, cómo comer. Y en este caso el pueblo, si usted recuerda la escena, mientras Moisés estaba en el monte, en la presencia de Dios, recibiendo las medidas del tabernáculo, recibiendo las leyes, recibiendo el plan de Dios para el pueblo abajo se hizo un ídolo
Y se pusieron a fornicar, y se pusieron a comer, y se pusieron a hacer fiesta, a hacer pachanga, todos allá abajo. Y tenían que estar en una actitud de reverencia y respeto a la presencia de Dios. No seas idólatra. ¿Qué es un ídolo? Además de los muñequitos, de las vírgenes, todo eso, un ídolo es cualquier cosa que se interpone entre tú y tu consagración a Dios. Eso es un ídolo. No tiene que ponerle velas, no tienes que adorarlo. Simplemente esa acción, esa persona, ese tú ponle el nombre que tú quieras, seguramente te está pasando por tu cabeza ahorita. Eso, algo, persona, circunstancia, ese es un ídolo para ti. Es tu ídolo porque a ti es el que te está afectando. Dice, no seas idólatra. Porque dice la Escritura que debes llamar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y que Dios es celoso también. Versículo 8, ¿qué más hizo el pueblo? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Las pasiones carnales que batallan contra nuestra alma. Los jóvenes especialmente son constantemente tentados a hacer uso de su sexualidad de una manera desordenada. Hoy en día los jóvenes están en una situación tan lamentable, la verdad que es digna de compasión, en cómo la sociedad los está buscando presionar a que entren a las ideologías que hoy están. Ya de por sí el mundo antes de la ideología de género ya estaba muy mal. Esto solamente ha hundido más rápido el barco de la moral de este mundo y de esta sociedad. Lo está sumergiendo completamente sin posibilidad de retorno. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Primera de Corintios 6:13, vamos a ver cómo dice la Escritura. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La sociedad en la cual tú y yo vivimos les enseña a nuestros jóvenes que la sexualidad es lo más importante de su vida. Casi que si no logran hacer uso de su sexualidad como el mundo les dice, pues fracasaron, ¿no? Se perdieron la mejor parte. ¿Y qué te dice la Escritura? La fornicación, el cuerpo no es para la fornicación, no es eso para lo que Dios lo creó. Que tiene un uso de sexualidad para reproducción, para un deleite dentro del matrimonio, sí, todo eso es correcto y es adecuado, pero no es el uso primario, porque todo eso, ¿por qué dice antes lo de las viandas? ¿Qué tiene que ver las viandas para el vientre con la fornicación? Es como que tú lo ves y pues como que no le hallo relación. Es muy sencilla la imagen, todo eso es temporal. ¿Cuánto tiempo te dura la comida en el estómago? 24 horas, ¿no? Es lo que saludablemente un cuerpo que está en un sistema digestivo sano come, y más o menos 24. Ya si comiste pura carne, por ejemplo, tal vez te dure más tiempo, pero lo vas a desechar. El cuerpo, el uso de la sexualidad es algo temporal. Tiene un uso, tiene una ocasión, pero no lo endioses. ¿Por qué? Porque un día se va a acabar. Y si tu vida consistía y giraba alrededor de esa vianda, un día te vas a dar cuenta que te vas a quedar sin nada. No puedes fundar tu gozo en ello. Por eso dice el texto, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Porque nuestro cuerpo, dice la Escritura, que Él planea que sea templo del Espíritu Santo. Ese es el uso más elevado que le puedes dar a tu cuerpo, que tu cuerpo sea una morada continua y constante de Dios. Y es lo mejor porque Dios te va a guiar en todo. Te va a guiar en tu alimentación, te va a guiar en tus costumbres, te va a guiar en tus amistades, te va a guiar en tu tiempo, te va a guiar en todo lo que hagas. Nunca te vas a equivocar. Así como el pueblo iba derechito a la tierra prometida, también tú vas a caminar derecho en el camino que Dios trazó, que es recto, y nunca te vas a perder, ni a equivocar, ni a extraviar, ni a caer, porque dice la Escritura que mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos ningún tropiezo, ninguno. Y dice la Escritura, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día de la venida del Señor.
en 1 Tesalonicenses 5:23. Irreprensible. ¿Y cómo va a ser eso? Cuando el cuerpo sea para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué codiciaban entonces? ¿Qué idolatraba el pueblo? ¿Con qué fornicaban? Ellos querían placeres, en otras palabras, querían deleite, querían, como decimos, como dicen los jóvenes, querían vivir la vida. ¿Pero qué es vivir la vida? No es que una fiesta no es fiesta si no hay alcohol. Una boda no es buena boda si no hay alcohol. Digo, ¿y el alcohol qué eso hace tu vida? ¿En qué sentido el alcohol? ¿O el alcohol será que te da valor para decir las cosas que como eres cobarde no las puedes decir cuando no tienes alcohol en la sangre? Pero cuando tomas una copita te agarras valor para decir cosas y ahora sí hablas lo que no podías hablar. Esa es la diversión. Tu falta de carácter, tu falta de valentía para hablar delante de otra persona lo que quieres decir o lo que no quieres decir también. No tiene ningún sentido. Pero el mundo así es, o sea, tiene valores completamente irracionales. Tiene valores y formas de vida que son completamente dañinas incluso. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Las viandas para el vientre y el vientre para las. ¿Qué querían ellos? Comida. Comida, comida, comida. Y comida, no cualquier comida, la que ellos querían. Salmo 78, verso 18. Los salmos también tienen varios relatos que nos hablan de esa travesía en el desierto. Uno de ellos está en el Salmo 78. Dice la Escritura, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. O sea, pensaron que Dios era como el restaurante, ¿no? No, pues ya, maná, no, Señor, a ver, ¿qué tienes para comer? No, si fueras Dios me darías de comer lo que yo quiero, porque pues, no que todo lo puedes tú hacer. ¿Cuál era el pecado ahí? ¿Cuál era la situación? ¿Qué fue lo que a Dios? ¿Por qué se le llama tentación? Porque estaban probando el carácter bueno de Dios, como diciendo, no, lo que Dios me da no es lo mejor. Si Dios hiciera lo que yo tengo planeado, entonces sí sería lo mejor. Y esa es la idea de muchas religiones. ¿Sabe por qué mucha gente a veces busca una iglesia? Busca la iglesia donde se acomode más a lo que ellos esperan, no a lo que la Biblia dice que tú debes tener, sino a lo que ellos quieren de parte de Dios. O sea, piden comida a su gusto. No, es que ahí predican, no, es que cuando voy ahí me siento mal. En lugar de salir bendecido, salgo con una condenación. Pues sí, si estás en pecado, ¿cómo quieres salir? Bendecido, pues la bendición es esa, que Dios te mostró que estás mal para que te arrepientas y te vuelvas del pecado y camines con Él. No, es que yo me siento mal cuando voy ahí. Pues claro, Satanás no está a gusto con la palabra. El hombre quiere lo que no le cause molestia. Comida a su gusto. Verso 19. Y hablaron contra Dios. Esto está incluido en el siguiente punto de lo que hicieron mal, la murmuración. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿A poco Dios puede hacer esto? ¿Y a poco Dios me va a ayudar? ¿Y a poco Dios es suficiente? ¿Y a poco si confío en? Y esa es la tentación. ¿A poco Dios? Pues, ¿quién es Dios para ti entonces? ¿Un muñequito? ¿Una idea de tu mente? ¿Quién es Dios para ti? Si para ti Dios no es el Todopoderoso, pues no lo conoces entonces. No sabes quién es Él realmente. Verso 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Vieron un milagro. ¿Podrá dar también pan? Pero bueno, ya que estamos pidiendo, ¿dispondrá carne para su pueblo? Pues de una vez pan y carne. Queremos pan y carne. Verso 21. Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Tentaron a Dios. Primera de Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, dice la Escritura. ¿Sí? En el verso 9 de Primera de Corintios 10, dice la Escritura que ellos tentaron, y claramente la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Si algo Dios hace en tu vida, si algo Dios te pide que hagas, si algo Dios concibe que pase en ti, es lo mejor que podía haber ocurrido. Porque tú puedes ver solamente una mancha de la pintura, pero Dios ve todo el cuadro y Él puede ver lo que está por venir y tú no puedes ver más allá. La tentación consiste entonces
en pensar que tú tienes un camino mejor que el que Dios te traza ya en su palabra. Es como si alguien dijera, no, es que este camino que nos lleva por el desierto, Dios, en esa nube, sí está muy bien, pero yo conozco un atajo. Pues si nos vamos por acá llegamos más rápido, pues sí, pero hay delincuentes, hay ejércitos, hay riesgos, sí es cierto. Dios te va a llevar por el camino seguro, por el camino que Él sabe que tú tienes que andar. Y cuando una persona empieza a buscar a Dios, a veces quiere tomar atajos. Quieren el cielo sin la cruz, quieren la bendición sin la negación, quieren que Dios les dé todo y no quieren dar nada a cambio. No es así. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿De quién murmuraba el pueblo de Israel? Pues murmuraban de Moisés. No les gustaba que Moisés los guiara, los dominara, y vaya que Moisés era un hombre sumamente manso. De veras, el carácter de Moisés era de un hombre que tenía que haberse muerto hace muchos años de un paro cardíaco, nada más de los corajes que tenía que pasar al mirar a ese pueblo rebelde. Pero la verdad es que Dios lo capacitó, Dios le dio de su espíritu, y dice la Biblia que era el hombre más manso sobre la tierra. Manso no significa tonto o dejado, manso significa de un carácter firme, firme para lo bueno, firme para persistir en una forma de pensar y de vida, firme, completamente inflexible en lo que es justo. ¿Qué hizo el pueblo? Murmuraron de Moisés, pero no solo de Moisés, también murmuraron de Dios. De Aarón también, decían, ¿y por qué Aarón nada más y Moisés son los que van a estar al frente? También nosotros queremos dirigir. Un hermano decía en una de las iglesias, es que ustedes no pasan la pelota. Y pues si no estamos en un juego de básquet, esto es una iglesia, no es fútbol. Se fueron de la iglesia. Hoy en día ya no tiene ni familia este hombre, acabó perdiendo. Es que no pasan la pelota. Dios me la pasó a mí, yo no se la pedí. ¿Sí? ¿Qué decían de Aarón? No, pues es que, ¿por qué nada más él? ¿Y por qué él? Y es que no me gusta así como él dice y como él pide. No era lo que él pide, era lo que Dios les decía. ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es la falta de contentamiento en el corazón que se puede expresar o no en palabras. No tiene ni siquiera que expresarla. Cuando en tu corazón hay el descontento, Dios ya lo ve, aun si tú no, si aparte lo hablas, pues olvídate. Si aparte lo expresas, pues es peor, ya te atreviste hasta sacar de tu corazón lo que dice la Biblia de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Y ellos lo hicieron y murmuraron y perecieron por las serpientes. Y cuando Dios les dio carne y tenían la boca llena de carne, ¿verdad? De codornices que Dios permitió que tuviesen, cuando estaba la carne en sus bocas, vino el juicio de parte de Dios. Qué importante es, aprende en cabeza ajena. Sométete a Dios. ¿Crees tú realmente que tengas tú un mejor camino que el que Dios tiene trazado para ti? ¿De veras crees eso? ¿De veras crees que a Dios le falta algo de sabiduría o que se le escapó algo y que te está dejando a ti como que al último o no te consideró a ti? ¿De veras crees eso? ¿Por qué no mejor te sometes a Dios? ¿Por qué no mejor te arrepientes de tus pecados y entras en su camino y te sometes a su palabra? Es lo mejor que puedes hacer. Y si ya eres cristiano y eres una persona que camina con Dios, no te alejes de la nube, no te alejes de la columna de fuego, porque si te apartas de ella, vas a perder el camino. Hay personas que a veces se han ido de la iglesia y se van a otras iglesias, por razones que a veces, yo no sé si algún día maduraron de dejar de ser niños, por cuestiones tan infantiles, tan carentes de valor, que a veces ni siquiera tenían carácter moral y que más bien reflejan la falta de conocimiento y madurez escritural que las personas tienen, y en lugar de resolver las dificultades y las cosas que puede haber en el corazón bíblicamente, deciden resolverlas
visceralmente, a través de decisiones arrebatadas, a través de situaciones que no tienen nada que ver con la Biblia y dejan consecuencias para su familia, para sus hijos, sus matrimonios, sus personas también. Mantente bajo de la nube. Cuando una vez una persona, una mujer de hecho, dice, pues me voy a ir de la iglesia. Digo, eres libre, dije, la Constitución te deja que tú te congregues donde tú quieras. Nomás te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué llegaste a esta iglesia? ¿Quién te trajo aquí? Dice, no, pues me trajo fulano. Dije, no, pero ¿por qué tú por qué estás segura que aquí fue el lugar donde Dios, porque ella era salva? Ya, bueno, Dios me trajo, ok. ¿Y te está diciendo Dios que te salgas? ¿O eres tú la que te quieres ir? No me respondió. Dice, usted sabe por qué no, pero es Dios el que te dice que te salgas. Porque si Dios te trajo, si Dios te dice que te vayas, yo diría amén, hazle caso a Dios. ¿Está fundada tu decisión en la Biblia o está fundada en tus emociones, en tus sentimientos, en cómo te sientes? No me contestó. Se fue. No sé ya ahorita de ella, no tiene mucho tiempo que se fue, pero así pasa en muchas ocasiones. Si Dios te dice que te vayas a un lugar, está bien. Si no se predica la palabra, si los líderes viven en pecado, si toda la gente que está dentro es pecadora, ¿verdad? Pues corre de ahí, huye como si fuera cáncer. No te quedes ahí, ¿a qué te quedas? ¿Qué haces ahí? Falta mal por ti. Pero si no hay nada de eso y las razones son cuestiones particulares, personales, no atendidas, dificultades que dependen de ti y que no atendiste, que no hablaste como la Biblia te dice, la Biblia marca procedimientos detallados, minuciosos sobre cómo abordar dificultades que tengas en tu propia vida con terceros. Ni murmuréis, vamos a volver a poner el texto de favor, verso 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por qué la murmuración después está ligada a perecer por el destructor? El destructor es uno de los adjetivos de Satanás. ¿Sabe cuál es el nombre de destructor en griego? Es Apolión. Apolión significa el que destruye, el destructor. ¿Qué destruye Satanás? La vida, la esperanza, los ánimos, destruye tu fe, destruye tu confianza en Dios. ¿Y sabes cómo empieza eso? A través de la murmuración. ¿Te sientes mal? Mejor dobla tus rodillas. Mejor aparta un día para ayunar y para orar y busca dirección de Dios para resolver tu dificultad. No tomes una decisión arrebatada, alocada. No hagas algo que no debas hacer. Versículos 11 y 12, y quiero concluir aquí. Dice la palabra de Dios, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Si tú quieres profundizar después en este mensaje, te recomiendo que leas la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Está en el libro de Números, otra parte está en el libro de Deuteronomio y otra parte en el libro de Éxodo. Vas a encontrar fragmentos, la mayor parte está en Números. Léela y vas a ver cuántas cosas ellos hicieron, cuántas cosas Dios pasó por alto también. No es que Dios a la primera se inflamaba de ira, no, les pasaba muchas, les pasaba demasiadas de hecho. Yo luego en mi oración le decía a Dios, si tú fueras Dios y yo fuera tú, si tú fueras tú y yo fuera yo, nunca hubiera sido salvo. Yo no te hubiera perdonado si yo tuviera sido yo y yo tú. ¿Sí? Como diciendo, Dios es sabio, es perfecto en su carácter. Están escritas como ejemplo. No tienes que fornicar, no tienes que murmurar, no tienes que codiciar, no tienes que idolatrar, no. Aprende ya lo que le sucedió para que tú no lo hagas. Porque si no te va a pasar lo mismo y vas a decir, tenía razón la Biblia. Sí, cierto, ya me habían dicho, ya había escuchado, ahí tengo la prédica, ahí tengo el consejo, ahí tengo. Pero no escuchaste, no oíste. Ya que se hace. Dios no te va a obligar. Versículo 12. Así que, por tanto, en resumen, en conclusión, si piensas que estás firme, fíjate bien, te vayas a tropezar. Si consideras que estás firme, ¿cuál es la idea de este texto? El que piense estar firme
pero está incurriendo en algunas de estas cosas, y porque no le pasa hoy nada, diga, no, todo va bien, ten cuidado, fíjate que no vayas a caer. Porque como dice Deuteronomio 32, a su tiempo su pie resbalará. A su tiempo. Llega el momento en el cual viene el descuido, viene la confianza, viene el exceso de confianza, como a los que están en la cárcel. Platicaba un día con un hombre en la cárcel y le decía, ¿por qué estás tú aquí? Me decía, pues por robo a casa habitación. Y ahí le dije, y sinceramente, ¿cuántas veces tú ya habías robado casas antes de esta? Pues la verdad, había robado ya como 12 o 15 casas. Perdí la cuenta. Pero ahora me confié, como nunca me agarraban, nos confiamos, eran 5. Dice, y me agarraron a mí y otros 2, y se escaparon 2, pero pues ya soltaron toda la sopa. Entonces dije, estás aquí por un delito, por un robo, pero tú robaste 12 veces. Los hombres te están juzgando por una, pero Dios te va a juzgar por todas. Él sabe todo. ¿Sí? Y así es. A veces cuando alguno tropieza, es porque tropezó en ese momento, pero ya venía desde atrás mal. Ya venía dando traspiés, ya venía resbalándose, ya venía trompicándose, pero no se caía y se iba como haciendo equilibrismo. Pero llegó el día en el que vas para abajo. Entonces, el que piense estar firme, no tientes a Dios. Mantente bajo la nube, mantente en la columna de fuego. Cerremos nuestros ojos, por favor. Es todo un ejemplo para que no nos acontezcan las mismas cosas. ¿Por qué lo permite Dios? Porque está escrito para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza, porque Él es bueno. Y Él quiere, dice la Escritura, que no es su voluntad que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice la Escritura que Jehová es bueno y que es refugio en el tiempo de angustia. Si por alguna circunstancia en tu vida hay tentaciones, dificultades, estás pasando por un momento difícil, no te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia, no te alejes de aquellos que te pueden llevar en oración y pedir al Padre Celestial una salida para tu necesidad. No busques en el mundo el agua, porque es buscar un espejismo en el desierto, es buscar saciarte solamente de lo que tú puedes ver algún día. Es solamente buscar saciarte de un agua que no existe. Si Dios te ha puesto en este lugar, si Dios te ha llevado a una iglesia donde estés congregándote tú hoy y sabes que es de Dios y tiene los requisitos bíblicos, y la persona que te predica es un ministro, un pastor, que tú sabes que Dios lo llamó y hay evidencias de que realmente es un hombre de Dios, como la Escritura lo enseña, resuelve tus dificultades, háblalas, atiéndelas, no huyas, no corras, no escapes, a menos que sea Dios el que te lo muestre, con la Escritura. Él nos salvó para ser parte de un pueblo, para ser parte de su iglesia, y nos introdujo aquí. La misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual, sin salvación, sin tu perdón. Y mira, siendo diferentes, nos unes en adoración.
Salvador. Nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios y gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Todo quedó escrito en ese pueblo, en la Escritura, para que aprendamos de él, para que aprendamos a mirar los aciertos y también los errores que ellos tuvieron, para que imitando lo bueno y desechando lo malo, podamos extraer lo mejor de esa caminata tan difícil que tuvieron ellos. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en el desierto les cuidó. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor. Cada día en este mundo me cuido. Gracias, Señor. Y me ha prometido llevarme hasta el final.
sé que en su mano seguro voy a estar. Así también conmigo hizo el Señor, a mí también me liberó. Así es, Señor, te damos hoy gracias. Te bendecimos porque nos has dejado escrito en tu palabra, Señor, la travesía de este pueblo que tú escogiste, al cual rescataste para que fuera luz, Señor. Y nos adviertes acerca de los males en que ellos cayeron. Nos das hoy una referencia clara de las cosas que debemos evitar. Cómo mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Señor. Cómo considerarnos al amor y a las buenas obras. Y hemos entendido, Señor, que tú nos buscas mantener en tu mano, en tu redil, Señor, en donde estemos seguros, como tu palabra dice, Señor, que nos has enviado al mundo, pero aún mismo ahí nos has guardado y cuidado siempre, y nos guardarás y nos cuidarás siempre que estemos cerca de tu mano, para poder tener, Señor, la bendición que enriquece y no añade tristeza. Te damos hoy gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu cuidado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Aleluya, Señor. Amén.